Engañé a mi marido y al día siguiente encontré todas mis cosas delante de la puerta de casa, y una gran caja de cintas de video usadas y protecciones con una nota. Firma los papeles del divorcio o a tu padre le pasará lo mismo. Me llamo Ana y, a mis 38 años, creía haber conseguido todo lo que había soñado. Licenciada en Derecho, me había labrado una sólida carrera como abogada en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Mi marido, Carlos, un exitoso hombre de negocios de 42 años, era el complemento perfecto para mi vida aparentemente ideal. Nuestro matrimonio era la envidia de todos. Fiestas elegantes, viajes exóticos, cenas en restaurantes caros, teníamos todo lo que el dinero podía comprar. En las redes sociales, nuestras fotos siempre mostraban amplias sonrisas y momentos de complicidad. Era la vida perfecta que siempre había imaginado. Sin embargo, tras las cortinas de esta vida de ensueño, empezó a formarse una sombra. Durante los últimos meses, una sensación de vacío había ido creciendo en mi interior, como una burbuja que se expandía lentamente, amenazando con estallar en cualquier momento. El estrés en el trabajo era implacable. Casos complejos se acumulaban en mi mesa, clientes exigentes me llamaban a cualquier hora del día o de la noche. Me sentía constantemente agotada, luchando por mantener un equilibrio entre mi carrera y mi vida personal. Ana, tienes que relajarte un poco, me decía a menudo Carlos, masajeándome los hombros tensos mientras yo estudiaba montones de documentos en el despacho de casa. No puedo, Carlos. Este caso es muy importante. El cliente cuenta conmigo, respondí, apartando suavemente sus manos. La rutina diaria se convirtió en una carga. Levantarse temprano, correr a la oficina, trabajar hasta tarde, volver a casa exhausta, los días pasaban monótonamente. Los momentos de intimidad con Carlos eran cada vez más escasos, sustituidos por noches silenciosas uno al lado del otro en la cama, cada uno absorto en su propio mundo. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en el balcón de casa, Carlos intentó entablar conversación. Ana, hace tiempo que no salimos juntos. ¿Qué tal si salimos a cenar esta noche? Le miré por encima de mi taza de café, sintiendo una punzada de culpabilidad. Lo siento, amor. Tengo que preparar los documentos para la audiencia de mañana. La próxima vez, ¿vale? La expresión de decepción en la cara de Carlos fue como un puñetazo en las tripas, pero rápidamente la enmascaró con una sonrisa comprensiva. Está bien, la próxima vez. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más distante de Carlos. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, limitadas a asuntos prácticos de la vida cotidiana. La pasión que antes nos unía parecía haberse disipado, dejando en su lugar una familiaridad cómoda pero deslucida. Empecé a preguntarme, ¿era esto lo que realmente quería? Esta vida perfecta a los ojos de los demás me estaba asfixiando por dentro. Amaba a Carlos, pero ¿aún estábamos enamorados o solo acomodados? Una noche, tumbada en la cama mientras Carlos dormía a mi lado, me encontré mirando al techo, ensimismada. Recordé cuando éramos jóvenes, llenos de sueños y expectativas. ¿Qué había sido de aquel fuego, de aquella emoción de estar juntos? Carlos, susurré, pero no se movió. Me puse de lado y miré su perfil en la penumbra de la habitación. Parecía tan sereno, tan ajeno a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. En ese momento me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo esta vida de apariencias, fingiendo ser feliz de una manera que ya no sentía plenamente. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo reavivar la llama de un matrimonio que parecía haberse convertido en cenizas? Con estas preguntas martilleando en mi mente, me quedé dormida, sin saber que mi vida pronto daría un giro que jamás habría podido predecir. Fue un soleado sábado por la tarde cuando mi vida empezó a cambiar radicalmente. Carlos y yo fuimos a una barbacoa en casa de sus tíos para celebrar el cumpleaños de su primo Roberto. Lo había visto en fotos, pero nunca en persona. Cuando llegamos, Roberto salió a recibirnos. Alto, con unos penetrantes ojos verdes y una sonrisa cautivadora, enseguida me llamó la atención. Ana, por fin nos conocemos. Carlos habla mucho de ti, dijo Roberto, besándome la mejilla. Sentí un escalofrío. Es un placer, Roberto. Espero que sean cosas buenas, respondí,
intentando mantener la compostura. La fiesta era animada, con música, comida y mucha charla. En un momento dado, me encontré solo cerca de la barbacoa, observando el movimiento. Roberto se acercó y me ofreció un vaso de vino. ¿Te está gustando la fiesta?, me preguntó, con los ojos fijos en los míos. Sí, es genial. Tu familia es muy acogedora, respondí, sintiendo que se me aceleraba el corazón. Empezamos a charlar y, para mi sorpresa, descubrimos que teníamos mucho en común. Roberto era arquitecto y compartía mi interés por el arte y la literatura. La conversación fluyó con naturalidad y me encontré riéndome de sus chistes e historias como hacía tiempo que no lo hacía. Carlos, ocupado hablando con otros familiares, apenas se dio cuenta de nuestra interacción. Cuando por fin nos despedimos, Roberto me dio un abrazo un poco más largo de lo necesario. Ha sido un placer conocerte, Ana. Espero que podamos vernos más a menudo, me susurró al oído. Durante los días siguientes no pude sacarme a Roberto de la cabeza. Le comparaba constantemente con Carlos, dándome cuenta de lo distante y previsible que se había vuelto mi marido. Roberto representaba todo lo que yo echaba de menos: emoción, novedad, deseo. 2 semanas después, recibí un mensaje de Roberto en mi móvil. Hola Ana, ¿qué tal? Estoy en la ciudad por negocios y me preguntaba si te apetecería tomar un café. Dudé un momento, pero la tentación era mayor. Claro, me encantaría. ¿Qué tal en la cafetería cerca de mi oficina a las 3 de la tarde? El encuentro fue maravilloso. Roberto me hizo sentir viva de nuevo, deseada. Nos reímos y hablamos de todo y de nada al mismo tiempo. Cuando nos despedimos, me cogió de la mano un momento más. Ana, no puedo dejar de pensar en ti, me confesó. Mi corazón se aceleró. Roberto, yo también, admití, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. A partir de entonces, nuestros encuentros se hicieron frecuentes. Comidas rápidas, cafés después del trabajo, siempre con la excusa de compromisos laborales o sociales para Carlos. Cada vez que nos veíamos, la tensión entre nosotros crecía. Fue en una noche lluviosa cuando por fin cruzamos la línea. Roberto me invitó a cenar a su piso. Sabía que no debía ir, pero el deseo hablaba más alto. Apenas entré en el piso, Roberto me besó apasionadamente. Respondí con toda la intensidad de mis sentimientos reprimidos. Aquella noche me entregué completamente a él, olvidando todas las promesas que le había hecho a Carlos. Nuestra relación se intensificó en los meses siguientes. Roberto me hizo sentir joven y deseada de nuevo. Nuestros encuentros estaban llenos de pasión y complicidad. Me llevaba a exposiciones de arte y a conciertos, lugares a los que hacía mucho tiempo que no iba con Carlos. La culpa me corroía por dentro, pero la excitación de nuestra aventura prohibida era más fuerte. Sabía que lo que hacíamos estaba mal, pero no podía parar. Roberto se convirtió en mi válvula de escape, mi secreto más dulce y amargo. Una noche, acostada junto a Carlos, que dormía profundamente, me encontré pensando en Roberto. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo, la idea de reencontrarme con él me llenaba de ansiedad y deseo. Estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, sabiendo que tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias de mis decisiones. Nunca imaginé que mi mundo se vendría abajo un miércoles por la tarde cualquiera. Carlos había salido temprano del trabajo, algo poco frecuente, y yo estaba en la ducha cuando oí abrirse la puerta principal. Me envolví en la toalla y salí del baño para encontrármelo de pie en medio del salón, con una cinta de VHS en la mano. ¿Qué es eso, Carlos?, le pregunté, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Sus ojos, normalmente cálidos, eran fríos como el hielo. ¿Por qué no me lo dices, Ana? Se me aceleró el corazón. Reconocí la cinta al instante. Era una grabación que Roberto y yo habíamos hecho en un momento de locura en su piso. ¿Cómo la había encontrado Carlos? Mi mente daba vueltas, buscando desesperadamente una explicación. No sé de qué me estás hablando, tartamudeé, tratando de ganar tiempo. Carlos se rió amargamente. ¿No lo sabes? Entonces quizá deberíamos verla juntos. Se acercó al video que guardábamos por nostalgia e introdujo la cinta.
Mi mundo se vino abajo cuando las imágenes empezaron a reproducirse en la pantalla. Carlos, ¿puedo explicártelo?, le supliqué con lágrimas en los ojos. Se volvió hacia mí, con la cara contorsionada por el dolor y la ira. ¿Explicar qué, Ana? ¿Cómo has podido? Con mi propio primo. Caí de rodillas, sollozando. Fue un error, Carlos. No significó nada, lo juro. No significó nada, gritó. ¿Destruiste nuestro matrimonio por algo que no significaba nada? Intenté acercarme a él, pero Carlos retrocedió como si mi contacto le quemara. Por favor, perdóname. Te quiero, Carlos. Podemos superar esto. Sacudió la cabeza con incredulidad. Amor. ¿Llamas a eso amor? Me traicionaste, Ana. Con Roberto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Las horas siguientes fueron un torbellino de gritos, llantos y acusaciones. Carlos exigía saber todos los detalles, cuánto tiempo hacía, dónde estábamos, si le quería. Cada pregunta era como un cuchillo en mi corazón. Fue solo sexo, Carlos, intenté explicar entre sollozos, me sentí sola, desatendida. Roberto estaba allí. Yo estaba aquí, gritó Carlos. Si siempre he estado aquí, Ana. Si te sentías sola, ¿por qué no hablaste conmigo? La verdad era que no tenía una respuesta satisfactoria. ¿Cómo podía explicar el vacío que sentía? ¿Cómo podía justificar haber tirado por la borda años de amor y confianza por unos momentos de pasión? Carlos se pasó toda la noche dando vueltas por la casa, alternando estallidos de ira y periodos de silencio sepulcral. Yo le seguía de habitación en habitación, pidiéndole perdón, prometiéndole que podríamos arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, Ana, dijo finalmente, con voz agotada y derrotada. Has roto algo que no tiene arreglo. Cuando salió el sol, Carlos ya había hecho las maletas. Me voy a un hotel, anunció. No me busquen. Mi abogado se pondrá en contacto. Carlos, por favor, supliqué una última vez. No tires por la borda nuestro matrimonio. Podemos superar esto. Haré terapia, haremos terapia matrimonial, lo que sea. Me miró y solo vi vacío donde antes había habido amor. Ya has tirado por la borda nuestro matrimonio, Ana. Ahora solo lo estoy reconociendo. La puerta se cerró tras él y me desplomé en el suelo, consumida por la culpa y el arrepentimiento. El silencio en la casa era ensordecedor, solo roto por mis sollozos. En ese momento, la realidad de lo que había hecho me golpeó de lleno. No solo había destruido mi matrimonio, sino también la confianza y el amor del hombre que había sido mi compañero durante tantos años. ¿Y por qué? ¿Por unos momentos de emoción con Roberto? Miré el anillo en mi dedo, recordando los votos que habíamos hecho. En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Había roto todas mis promesas. La cinta VHS seguía en el reproductor, prueba silenciosa de mi traición. La miré fijamente, deseando poder retroceder en el tiempo y borrar todo lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y ahora tendría que vivir con las consecuencias de mis actos. Los días que siguieron al descubrimiento de Carlos fueron una auténtica pesadilla. Alternaba ataques de llanto incontrolable con momentos de pavor paralizante ante el futuro incierto que se abría ante mí. A la mañana siguiente de la marcha de Carlos, recibí una llamada del banco. Señora Ana, nos gustaría confirmar las transacciones recientes en su cuenta conjunta, dijo el empleado con voz neutra. Se me revolvió el estómago. ¿Qué transacciones?, pregunté, temiendo la respuesta. Hubo una transferencia importante a una cuenta personal a nombre de Carlos. También observamos la cancelación de varias tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta. Me quedé de piedra. Carlos estaba actuando rápido, protegiendo su patrimonio. La realidad de la situación me golpeó como un tren a toda velocidad. Desesperada, intenté llamar a Carlos. Buzón de voz. Envié mensajes. Ninguna respuesta. Finalmente, recibí un correo frío y escueto. Ana. He tomado las medidas necesarias para proteger mis intereses.
Mi abogado se pondrá en contacto conmigo en breve para discutir los términos del divorcio. Por favor, no intente ponerse en contacto conmigo directamente. Carlos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Divorcio. La palabra resonaba en mi mente, haciéndose más real a cada segundo. Aquella tarde recibí otra llamada, esta vez de la oficina. Ana, tenemos que hablar, dijo mi jefe, con voz grave. Ha habido rumores. Creo que será mejor que te tomes unos días libres mientras resolvemos esta situación. Rumores. Rumores, por supuesto. En nuestra ciudad, las noticias corrían rápido. Mi vida personal estaba afectando a mi carrera, el único pilar que creía seguir teniendo. Desconcertada, llamé a mi mejor amiga, Mariana. Mari, lo he estropeado todo, sollocé al teléfono. Oh, Ana, suspiró, volveré. No estés sola. Mariana llegó con comida y una botella de vino. Sentada en el sofá, me desahogué. ¿Cómo he podido ser tan estúpido, Mari? Tirarlo todo por la borda por nada. Me abrazó con fuerza. Ana, has cometido un terrible error. Pero no es el fin del mundo. Pensemos en cómo arreglarlo. Pero, ¿cómo arreglar algo tan roto? Carlos no contestaba a mis llamadas. Roberto desapareció por completo, probablemente advertido por Carlos sobre el descubrimiento. Me quedé sola, afrontando las consecuencias de mis actos. Durante los días siguientes, intenté desesperadamente recuperar el control de la situación. Fui al banco, pero descubrí que ya no tenía acceso a mis cuentas principales. Intenté utilizar mis tarjetas de crédito, pero todas estaban bloqueadas. En un momento de desesperación, fui a la empresa de Carlos. La recepcionista me miró con lástima. Lo siento, señora Ana. El señor Carlos dejó instrucciones explícitas de no dejarla entrar. Volví a casa destrozada, sintiendo el peso de cada mirada juzgadora que recibía por el camino. Parecía que toda la ciudad conocía mi error, mi fracaso. Una semana después del descubrimiento, recibí una citación. El proceso de divorcio estaba oficialmente en marcha. Leí los documentos con lágrimas en los ojos, viendo nuestra vida en común reducida a fríos párrafos de lenguaje jurídico. Sentada en el suelo del salón, rodeada de fotos de tiempos más felices, cogí el móvil y, en un último acto de desesperación, envié un mensaje a Carlos. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. De arreglar las cosas. Te quiero. Siempre te he querido. Podemos superar esto juntos. La respuesta llegó horas después, corta y definitiva: no hay nada que superar, Ana. Se acabó. Aquella noche lloré hasta quedarme dormida, con la realidad de mi nueva vida solitaria pesando sobre mí. El piso, que una vez fue nuestro refugio, parecía ahora una prisión de recuerdos y remordimientos. Cuando por fin pude conciliar el sueño, una pregunta resonó en mi mente: ¿cómo podría reconstruir mi vida a partir de las ruinas que yo misma había creado? El proceso de divorcio se convirtió en una guerra brutal que sacó a la luz todas las heridas y resentimientos de nuestro matrimonio. Una fría mañana de octubre, entré en el despacho de mi abogado, el doctor Méndez, para nuestra primera reunión oficial. Ana, necesito que entiendas la gravedad de la situación, me dijo ajustándose las gafas. Carlos está decidido a utilizar todas las pruebas contra ti. Tragué saliva. ¿Qué pruebas? La cinta, Ana. Tiene una copia. Mi mundo volvió a desmoronarse. Había destruido la cinta original en un momento de pánico, creyendo ingenuamente que así borraría mi error. Esto no puede utilizarse ante un tribunal, ¿verdad?, pregunté desesperado. El doctor Méndez suspiró: desgraciadamente, sí. Y pondrá en grave peligro su posición en el reparto de bienes. Salí del despacho aturdido, caminando sin rumbo por las calles. ¿Cómo pude ser tan descuidado? ¿Tan imprudente? Cada decisión que tomaba parecía hundirme más. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, documentos y negociaciones. Carlos, a través de su abogado, exigió la mayor parte de nuestros bienes comunes, alegando mi infidelidad como justificación. Una tarde especialmente tensa,
Me reuní con Carlos en el juzgado para una vista preliminar. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y lo que vi en sus ojos fue una mezcla de dolor, rabia y decepción y me rompió el corazón. Carlos, susurré, intentando acercarme. Por favor, ¿podemos hablar? Se apartó como si mi tacto quemara. No hay nada que hablar, Ana. Deja que nuestros abogados se ocupen de ello. La frialdad de su voz era peor que cualquier grito. Las negociaciones se prolongaron durante meses. Cada activo, cada cuenta bancaria, cada recuerdo de nuestra vida juntos fue diseccionado y dividido. Nuestra casa, el refugio que habíamos construido juntos, se vendería y los beneficios se repartirían. Una tarde especialmente difícil, sentada sola en el piso casi vacío, la realidad de lo que había perdido me golpeó de lleno. No era solo la comodidad material, sino la vida que habíamos construido juntos, los sueños que compartíamos. Desesperada por tener algo de control, cometí otro terrible error. En un impulso, accedí al correo electrónico de Carlos utilizando una antigua contraseña que nunca había cambiado. Allí encontré mensajes intercambiados con su abogado, en los que se detallaban estrategias para dejarme con lo menos posible. Cegada por la ira y el miedo, imprimí algunos de esos mensajes, pensando que podría utilizarlos de alguna manera. Pero en cuanto lo hice, me di cuenta de lo bajo que había caído. Me estaba convirtiendo en alguien que ya no reconocía. A la mañana siguiente, confesé mis actos al doctor Méndez. Estaba furioso. Ana, eso es ilegal. Podrían procesarte por ello. Lo sé, grité, no estaba pensando con claridad. ¿Qué hago ahora? Me miró con una mezcla de lástima y frustración. Destruye esas copias inmediatamente. Y reza para que Carlos no se entere. Aquella noche, mientras quemaba los mensajes impresos, reflexioné sobre cómo había llegado a este punto. Cada decisión equivocada, cada momento de debilidad, me conducía más profundamente a este abismo. El proceso de divorcio continuó, implacable. Cuando por fin llegamos a un acuerdo, yo estaba emocionalmente agotada y financieramente devastada. Carlos se quedó con la mayor parte de nuestros bienes, incluida la participación en la empresa que habíamos construido juntos. El día que se firmaron los papeles del divorcio, miré a Carlos por última vez. Lo siento, murmuré, por todo. Se limitó a asentir con la cabeza, su rostro era una máscara de indiferencia. Cuando el bolígrafo tocó el papel, formalizando el fin de nuestro matrimonio, sentí como si una parte de mí muriera. Salí del juzgado ya no como Ana, la mujer de Carlos, sino como Ana, divorciada, sola, enfrentada a un futuro incierto que yo misma había creado. Los meses que siguieron al divorcio fueron un torbellino de emociones. Oscilaba entre momentos de determinación para seguir adelante y periodos de profundo pesar y desesperación. La realidad de mi nueva vida solitaria era difícil de aceptar. Un domingo lluvioso por la tarde, eché de menos a Carlos. Cogí el teléfono y, sin poder evitarlo, marqué su número. Diga. Su voz era cautelosa. Carlos, soy yo, dije, con la voz temblorosa. Yo, te echo de menos. Hubo un largo silencio. Ana, por favor, no hagas esto. ¿Podemos vernos? Solo para hablar, le supliqué. No creo que sea buena idea, respondió, con voz firme. Tenemos que seguir adelante. Después de colgar, lloré durante horas. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Durante las semanas siguientes, intenté varias veces volver a ponerme en contacto con él. Envié correos electrónicos, cartas e incluso flores a su despacho. Cada gesto era recibido con silencio o un cortés rechazo. En un momento de impulso, aparecí en la puerta de su nuevo hogar. Carlos abrió la puerta, sorprendido y visiblemente incómodo. Ana, ¿qué haces aquí? Carlos, he cambiado. Estoy en terapia, trabajando en mí misma. Por favor, dame otra oportunidad, le supliqué. Su mirada era una mezcla de lástima e irritación. Ana, se acabó. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Ya lo he hecho. Fue entonces cuando vi una figura femenina que se acercaba por detrás de él. Se me encogió el corazón.
¿Va todo bien, cariño?, preguntó, poniendo la mano en el hombro de Carlos. Sí, Camila. Todo está bien, respondió Carlos, sin quitarme los ojos de encima. Camila. La conocía, era compañera de trabajo de Carlos. El shock de verlos juntos fue como una bofetada en la cara. Salí de allí destrozada, dándome cuenta por fin de que ya no había vuelta atrás. Carlos había avanzado de verdad. Esa dolorosa constatación fue el punto de inflexión. Me di cuenta de que tenía que dejar de vivir en el pasado y empezar a reconstruir mi vida. Intensifiqué mi asesoramiento, centrándome en comprender por qué había traicionado a Carlos y cómo podía convertirme en una persona mejor. Volví al trabajo, reconstruyendo poco a poco mi reputación profesional. Empecé a salir más, a reencontrarme con viejos amigos y a hacer otros nuevos. En una de esas salidas conocí a Miguel, un profesor universitario divorciado. Nuestra conexión fue inmediata, pero yo desconfiaba. Tengo mucho equipaje, le confesé en nuestra tercera cita. Miguel sonrió amablemente. Todos lo tenemos, Ana. Lo importante es lo que hacemos con él. Poco a poco, empecé a abrirme a la posibilidad de un nuevo amor. Miguel fue paciente y comprensivo, dándome espacio para curar mis heridas. Sin embargo, ver a Carlos y Camila juntos seguía doliéndome. Nos cruzábamos de vez en cuando en eventos sociales, y cada encuentro era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. En una de esas ocasiones, en un cóctel de negocios, no pude evitar observarlos desde lejos. Carlos parecía feliz, relajado. Camila lo miraba con adoración, la misma mirada que yo le dirigía. ¿Está todo bien?, preguntó Miguel, notando mi distracción. Le miré, sintiendo una oleada de gratitud por su presencia. Sí, respondí, dándome cuenta de que era verdad. No pasa nada. En ese momento, me di cuenta de que realmente estaba empezando a dejar atrás el pasado. El dolor seguía ahí, pero ya no me consumía. El camino de la reconstrucción fue largo y difícil. Había días en que el peso de la culpa y el arrepentimiento parecían insoportables. Pero, paso a paso, fui aprendiendo a vivir con mis decisiones y a crearme un nuevo futuro. Mirando hacia atrás, vi lo mucho que había crecido. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. No era el final feliz que había imaginado, pero era un nuevo comienzo, y eso era suficiente. Habían pasado 6 años desde el divorcio. Mi vida había tomado un rumbo diferente, más tranquilo y estable. Miguel y yo estábamos prometidos, planeando un futuro juntos. Aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, había aprendido a vivir con ellas. Fue un sábado soleado por la tarde cuando recibí la invitación a la boda de mi mejor amiga Mariana. Me alegré por ella, pero un detalle en la invitación me hizo dudar. Carlos y Camila también estarían allí. ¿Seguro que quieres ir?, preguntó Miguel, preocupado. Respiré hondo. Sí, Mariana es mi amiga. No puedo evitar a Carlos para siempre. El día de la boda, entré en la iglesia del brazo de Miguel, nerviosa pero decidida. Entonces los vi, Carlos y Camila, sentados unas filas más adelante. Se me aceleró el corazón, pero conseguí mantener la compostura. La ceremonia fue preciosa y durante la recepción pude relajarme un poco. Miguel estaba a mi lado, una presencia reconfortante. De vez en cuando, mis ojos encontraban a Carlos al otro lado de la habitación. Parecía feliz, en paz. Fue al ir al baño cuando todo cambió. Al salir, me encontré con Carlos en el pasillo. Ana, me dijo, con voz neutra. Carlos, respondí, tratando de sonar casual. ¿Cómo estás? Se encogió de hombros. Bien. ¿Y tú? Antes de que pudiera responder, oí una voz familiar detrás de mí. Ana. ¿Eres tú? Me quedé helado. Era Roberto. Carlos miró de mí a Roberto y entrecerró los ojos. Qué interesante coincidencia, dijo, ahora con voz sarcástica. Roberto parecía incómodo. Yo, no sabía que estarías aquí. El aire se volvió tenso, cargado de emociones no resueltas. Fue entonces cuando Carlos hizo algo que nunca hubiera esperado.
Sabes, Roberto, empezó, su voz peligrosamente calmada, siempre he querido darte las gracias. Roberto y yo intercambiamos miradas confusas. Carlos continuó, gracias a vosotros dos, me di cuenta del error que fue mi matrimonio. Si no hubiera sido por vuestra generosidad de compartir a mi esposa, seguiría atrapado en una relación falsa. Sus palabras eran como cuchillos. Sentí que me ardía la cara de vergüenza. Carlos, por favor, le supliqué, eso fue hace años. No necesitamos. Me interrumpió, pero sí necesitamos, Ana. Sabes, Roberto, ella destruyó la cinta. Pero yo tenía una copia. Siempre la he tenido. La sangre se me heló en las venas. Roberto palideció. Carlos sonrió, una sonrisa fría que nunca había visto. No te preocupes. No se lo voy a enseñar a nadie. Pero quería que supieran que lo sé. Que siempre lo he sabido todo. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y me miró por última vez. Espero que haya merecido la pena, Ana. Me quedé allí, paralizada, mientras Carlos volvía a la fiesta. Roberto murmuró algo sobre la necesidad de aire y se marchó rápidamente. Temblando, volví al salón. Miguel me encontró inmediatamente. ¿Estás bien? Estás pálido. Forcé una sonrisa. Estoy bien. Solo necesito un poco de aire. Salimos al jardín. Sentada en un banco, con Miguel a mi lado, observé la fiesta a través de las ventanas. Vi a Carlos y a Camila bailando, sonriéndose. En ese momento, la realidad de lo que había perdido, del daño que había causado, me golpeó de lleno. Las palabras de Carlos resonaron en mi mente. Espero que haya merecido la pena. No lo valió. Nunca lo sería. Miguel me apretó la mano suavemente. ¿Quieres irte? Le miré, agradecida por su comprensión. Sí, por favor. Mientras nos íbamos, eché una última mirada a Carlos. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Ya no había rabia, solo una triste aceptación. Entonces me di cuenta de que, aunque pudiera construir una nueva vida, las consecuencias de mis actos siempre me seguirían. La venganza de Carlos no fue violenta ni escandalosa. Fue un recordatorio silencioso y doloroso de que algunas heridas nunca cicatrizan del todo.